Gente, bienvenidos a un nuevo video al canal de YouTube en el cual, como bien se ve acá, que no quiero que se vea lo siguiente, elimina tus miedos. Como bien leíste en el título, elimina tus miedos aplicando estos ejercicios. Durante todo el video te voy a explicar cómo poco a poco vas a ir superando tus miedos y si prestas atención te das cuenta que eliminar está más grande y tus miedos está más chico. Porque justamente esto es lo que vamos a hacer con tus miedos. Poco a poco los vas a ir eliminando. Poco a poco los vas a ir haciendo cada vez más chicos. Por eso justamente la letra, entiendo que no es la más prolija, pero justamente la letra y la idea de transmitirles eso con la letra es que sus miedos cada vez tienen que ser más chicos. Por lo que si estás acá hoy y estás teniendo miedo a la hora de jugar al fútbol, estás teniendo problemas junto con tus miedos que no te terminan de ayudar dentro de la cancha y que al revés te terminan desmotivando, le terminas teniendo miedo a todo, miedo a la hinchada, miedo a la presión, miedo a no saber qué hacer, miedo a equivocarte. Justamente si vos sos una de esas personas que vino al video por esta razón, quédate en este video porque realmente te va a servir un montón, te va a ayudar y poco a poco, como bien viste en el título, vas a ir haciendo cada vez más chico y eliminando esos miedos. Una cosa súper importante que quiero aclarar antes de comenzar con el video es que no, tus miedos no se van a eliminar para siempre. No es que hoy los vas a empezar a trabajar y los vas a eliminar para siempre. Para nada. Tus miedos van a estar para toda la vida, en diferentes quizás representaciones. Porque quizás hoy se te representa como miedo a dar mal un pase, o miedo a la hinchada, o miedo a que tu técnico te diga algo. Pero fíjate que en las tres formas se representa de diferente manera, por lo cual miedo vas a tener siempre. En diferentes situaciones, circunstancias y longitudes, siempre vas a tener miedo. Pero lo importante, justamente, no es el miedo. Lo importante es cómo vos acciones, reacciones y te sientas ante ese miedo. Porque esas tres son muy importantes. Cómo vos te sientas, cómo vos reacciones y cómo vos acciones. Sentirte desde dentro. ¿Qué te genera ese miedo desde dentro? Reaccionar. ¿Qué tan mal o tan bien reacciones? Si ese miedo te destruye, te construye, ¿cómo vas a reaccionar? Y por sobre todo, ¿cómo vayas a accionar? Si ese miedo aparece, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya no es cómo vas a reaccionar o ser, sino cómo vas a accionar frente a ese miedo. Y las tres son súper importantes, pero la sumamente importante y la que es más importante que el resto de las otras dos es ser. Cómo vos seas ese miedo, cómo vos te tomes ese miedo internamente. Así que ahora sí, aclarado esto, vamos con el video. Es súper importante que vos entiendas que el miedo es ficticio. ¿Por qué digo esto? El miedo realmente no existe. ¿Por qué? Porque vos no le tenés miedo real a mirarte al espejo, por ejemplo, como yo tengo acá. Yo no le tengo miedo a mirarme al espejo. Quizás si yo le tuviese miedo a mirarme al espejo es porque mi mente cree que el espejo da miedo. Pero, como bien digo, mi mente es aquella que piensa eso. Yo realmente no le tengo miedo al espejo. Como mucha gente que le tiene fobia o miedo a las arañas, o como le tiene miedo a un montón de cosas. En este caso, llévalo al tuyo. Como vos hoy quizás le estás temiendo a lo que te dice el técnico. Si te dice algo bueno te construye, si te dice algo malo te destruye. Bueno, justamente es eso. ¿Qué miedo le tenés vos a eso? ¿Por qué le tenés miedo de que te diga algo malo? ¿No? Y con eso vamos a ir más adelante, que está relacionado al error. Pero quédate con esto. ¿Qué es eso que le tenés miedo? ¿Es real o no es real? Una vez que vos comprendas que no es real el miedo, que solamente es algo de tu cabeza, podés entender que vos lo podés transformar, que vos lo podés cambiar, que vos lo podés corregir. Pero primero tenés que entender que es una faceta mental, que realmente el miedo no existe, que te lo estás generando en tu cabeza. Y si te lo estás generando en tu cabeza, hay posibilidades de modificarlo. Bien, como bien ven acá, yo me miro al espejo para ver si estoy señalando bien. Le temes a todo, le tenés miedo a todo. Esto es súper común en algunos futbolistas. Si me equivoco o erro un pase, le tengo miedo. Le tengo miedo a la reacción de mis compañeros. Le tengo miedo a la reacción de mi técnico. Le tengo miedo si doy mal un pase y el técnico me caga a palo. Bueno, le tienen miedo a todo.
Y justamente acá te voy a traer un caso de un futbolista profesional que he tenido la oportunidad de trabajar con él y que hemos superado justamente este miedo. El miedo era el siguiente: él jugaba en la primera división de un club de la C y él tenía miedo a que si se equivocaba o que si el técnico le decía algo, él destruía por completo todo el partido que venía haciendo, toda la práctica mental que venía haciendo. No importaba si en la semana él había entrenado muy bien o muy mal, si el técnico le decía algo negativo, se caía a pedazos la mentalidad, lo que venía trabajando, cómo preparar el partido y hasta incluso su rendimiento y su partido. Por lo que, justamente, él le tiene miedo a todo eso. Él le tiene miedo a lo que le pueda decir el técnico. Porque él no está tomando el control sobre lo que él piensa, sobre lo que él hace y sobre lo que él dice. Por eso justamente, y no, por supuesto que no toma control sobre cómo los demás afectan sobre su propia mentalidad. Y justamente esto es lo que le termina generando el miedo a que alguien lo rechace, a que alguien le diga algo negativo. Por eso es importante, no le teman a todo. Vivan y enfréntense a esos miedos. Eso es súper importante, que ustedes se puedan enfrentar a esos miedos. Porque más adelante se los voy a explicar, pero una de las maneras en la que trabajamos con este jugador no solo fue una práctica mental y una preparación mental, sino que también fue: equivocate, pegátela y te vas a dar cuenta que al final no era nada tenebroso al final. No había tanto miedo. Era más ficticio que real ese miedo, justamente. Y bien, como bien les dije antes, le mencioné que íbamos a ver un punto relacionado con el error, y acá está. Por sobre todo, tengan cuidado con el miedo a equivocarse, porque es muy común que muchos jugadores se tienen miedo a equivocarse, como les comentaba antes, como el jugador con el que trabajé, a equivocarse y que el técnico les diga algo, a equivocarse y que le hagan un gol. Le tiene mucho miedo a eso, y el miedo es un bloqueo interno. Que ese bloqueo interno va a ser el que va a terminar generando que tus resultados no sean los que vos querés. Va a ser que vos no te puedas, o mejor dicho, que no puedas conectar con ese jugador que hace goles, que juega bien, que da buenos pases, que defiende como loco. ¿Por qué? Porque ese miedo termina bloqueando ese niño interno que tenés que jugaba por diversión. Y como lo termina bloqueando, no va a jugar libremente. Por eso es súper importante que dejen de temerle a todo, dejen de tenerle miedo a todo y que empiecen poco a poco a enfrentar ese miedo. Y si se equivocan, es parte del proceso. Entiéndanlo como eso, como parte del proceso. No como un error que me va a condenar frente al técnico y va a condenar mi carrera. No. Entiéndanlo como: esto es un error, voy a aprender de este error. ¿Qué puedo aprender de este error? Acá les vengo con un par de preguntas, creo que precisamente son 2 preguntas, que les va a ayudar un montón para empezar a detectar estos miedos. Porque claro, primero, una vez cuando aparece ese miedo, quizás consciente o inconscientemente, más que nada cuando aparece inconscientemente, tenemos que ver cuál es el miedo, qué es el miedo, por qué aparece. Entonces, justamente la primera pregunta, creo que ahí se ve bien, ¿sí? ¿Cuál es tu miedo? Esa va a ser la primera pregunta que te tenés que hacer para empezar a transformar y empezar a darte cuenta y empezar a cambiar ese miedo que hoy no te está dejando avanzar en tu carrera como futbolista. Ver cuál es, qué es, a qué es también, por sobre todo. Súper importante, detectar cuándo aparece ese miedo. ¿Cuándo es que sentimos que nos aterramos? Por ejemplo, yo tenía un jugador que lo que pasaba con este jugador era que en momentos de mucha presión terminaba errando lo decisivo, ¿no? Porque él mismo se imponía mucha presión. Pero claro, él no se daba cuenta que se imponía esa presión. Poco a poco, trabajando en el presente y demás, él se fue dando cuenta que sentía esa presión y que era esa la razón por la que erraba. Por lo cual, no solo tenés que preguntarte cuál es ese miedo, sino cuándo ocurre ese miedo, que también es súper importante. Porque para detectar cuál es el miedo, vas a tener que saber cuándo ocurre ese miedo. Y el último punto, que no es una pregunta, es: genera confianza en vos mismo y ese miedo se va a hacer cada vez más chico. Si vos poco a poco empezás a generar confianza en vos y empezás a creer en vos, ese miedo cada vez se va a ir siendo más chico. Porque vos sabés lo que podés hacer, sabés
desde dónde jugás, para qué jugás y por qué, cuál es tu propósito, con qué conectás, vos al saber eso, ese miedo va a quedar diminuto, va a quedar medio oculto, porque lo estás haciendo cada vez más chico. ¿Pero por qué lo haces cada vez más chico? Porque tu propósito y quién sos y de dónde lo haces cada vez se hace más grande. Entonces cuando una bola se hace más grande, la otra se achica porque justamente tenemos este espacio. Y en este espacio acá está el miedo, o al revés, acá está el miedo, y acá cada vez más grande se va a hacer tu propósito desde donde lo haces y desde donde conectás. Por eso es súper importante cada vez estar más presentes y más conectados desde donde lo hacemos, porque ese miedo cada vez se va a ir haciendo más chico, más chico y más chico. Por último les dejé, me voy a tapar la cara, pero por último acá les dejé una postdata, ¿sí? Que también considero muy importante, que dice: tu mente crea y deshace, fíjate qué es lo que estás haciendo. Vamos a ver si puedo dejar esto por acá, a ver si lo pueden ver. Acá no entra. Ah, mamá, bueno, no lo vamos a dejar, lo voy a dejar por acá. Se los voy a mostrar un segundito para ver si le quieren sacar screen o no. Este es el momento. Listo, ahora sí. Tu mente crea y deshace. Fíjate qué es lo que estás haciendo. Tu mente es súper poderosa, tiene un poder ilimitado. Cuando nos damos cuenta del poder que tiene la mente, nos damos cuenta que podemos correr mucho más, podemos confiar mucho más en nosotros, podemos hacer mucho más mejores las cosas. Nos damos cuenta básicamente que desde a partir de nuestra mente podemos sacar nuestra mejor versión física, nuestra mejor resultados, nos podemos sentir plenos y felices con nosotros mismos, pero todo empieza a partir de esta cosa que tenemos acá, que se llama mente. Por lo que si hoy vos no estás trabajando tu mente, te invito a que empieces a trabajar tu mente, sea conmigo o sea con cualquier coach o psicólogo deportivo que conozcas, porque sí, tu mente es tu principal activo para lograr esos resultados que te van a llevar al éxito en tu carrera como futbolista y al éxito en tu vida personal. Por lo que si quieres trabajar conmigo, te invito a que acá abajo me dejes en mi Instagram un mensaje al privado para darte más información sobre este programa o esto lo que quieras llamarle. Yo le llamo a esta formación, ¿no? A este programa. Otra cosa importante, acá abajo también tienen mi comunidad de WhatsApp, en donde todos los días subo una newsletter que, para lo que no saben, es un mensaje directo desde mi formación privada que se las paso a ustedes totalmente gratis todos los días en la comunidad de WhatsApp, por lo cual pueden entrar acá abajo y pueden chequearla, que todos los días van a tener un mensajito con un montón de valor. Pueden dejar sus likes si les gustó el video y les sirvió. Comenten qué temas les gustaría ver, que yo encantado de traérselos. Y sobre todo suscriban y activen la campanita si quieren más videos de desarrollo personal y fútbol. Les agradezco por haber visto hasta acá, les mando un gran abrazo y nos estamos viendo mañana. Cuídense.